En nombre de KPMG y Pauta, les doy una cordial bienvenida a la primera jornada del ciclo de conversaciones Transición Energética KPMG. En este primer encuentro abordaremos la transición circular en el retail. Muy buenos días, siendo las 8 de la mañana con un minuto, les damos la bienvenida a este encuentro organizado entre Pauta y KPMG, el primero de 3 capítulos donde vamos a estar abordando la transición circular de ciertos sectores de la economía. Y en este primer encuentro nos va a tocar conversar sobre la transición circular en el retail. Y para eso estoy muy bien acompañada, ustedes la ven ya aquí al lado mío en cámara, Karin Eggers, socia del área de ESG de KPMG. ¿Cómo estás, Karin? Bien, ¿tú, Gabriela? Muy bien, también muy contenta de estar aquí, acompañada por ti, además. Muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, las empresas están enfrentando grandes desafíos hoy en día que tienen que ver con el desarrollo sostenible, con la sostenibilidad de sus negocios y están llamados a contribuir en 3 grandes imperativos. Uno es la acción climática. Otro tiene que ver con cuidar, preservar y ojalá contribuir a regenerar la biodiversidad y otro a combatir la gran desigualdad que nos afecta a las sociedades a través del respeto a derechos humanos y otros. Dentro de eso, la economía circular es una manera de transformar los negocios súper concreta y hoy día como KPMG queremos mostrar qué es lo que están realizando, desarrollando diferentes empresas en este sector en particular, que es el retail, y cómo se está implementando o no, cuáles son los desafíos de la ley REP que ya está empezando a entrar en vigencia. Sí, y para eso, justamente para ahondar en esas materias, vamos a contar con 2 exposiciones con diferentes miradas sobre esta temática de transición circular en el retail y vamos a tener también un panel de conversación con 4 representantes de entidades, ustedes los ven aquí acompañándonos atrás nuestro. Vamos a comenzar con una exposición de Macarena Hinojosa, ella es supervisora del área de ESG en KPMG que nos va a estar detallando sobre una herramienta que han diseñado en KPMG en coordinación con el World Business Council para medir y para ayudar en lo que es la transición circular a las empresas. Después de eso vamos a tener este panel de conversación con 4 entidades, como les decíamos, vamos a conversar con representantes de Unilever, SMU, la Cámara de Comercio de Santiago y Resimple, quienes aquí nos están acompañando, ustedes los van a ver aquí en pantalla ya. Y después vamos a tener la oportunidad también de escuchar a Tomás Sayé del Ministerio de Medio Ambiente para poder abordar cuáles son las metas del gobierno justamente en estas materias. Vamos a comenzar con la presentación de Macarena Hinojosa, pero antes de escucharla a ella, quería comentarles que pueden enviarnos sus preguntas para el panel de conversación al WhatsApp que va a estar apareciendo en pantalla en algunos instantes más. Con eso, los dejo con Macarena Hinojosa, supervisora del área de ESG de KPMG. Muchas gracias. Para comenzar, vamos a partir explicando lo que es el concepto de economía circular. En este sentido, es importante entender que el modelo de economía circular considera un modelo regenerativo por diseño y se basa en los principios de la Fundación Ellen MacArthur y existen distintas oportunidades relacionadas a la economía circular que están basadas también en estudios de la Fundación, en que se indica que actualmente la economía en el mundo es un 8,6% circular y existen distintas oportunidades que se pueden abordar para ir disminuyendo esta brecha. En Chile, al pasar de los años, hemos ido desarrollando y se han ido implementando distintas normativas e iniciativas asociadas a fomentar todo lo que es el tema de la economía circular, partiendo de lo que es las normativas de carácter ambiental, ¿cierto?, y hojas de rutas relacionadas a la transición circular al año 2040, lo que es la implementación de la ley REP que se está dando en este momento, y la nueva normativa asociada a cambio climático. Específicamente en el retail se han observado con el tiempo distintas tendencias que van asociadas a la transición a la economía circular, en el cual se refleja el cambio de expectativa que tienen los distintos compradores al momento de obtener distintos productos asociados al retail y se estima también que las empresas que logren realizar este cambio a la transición de la economía circular también van a tener mayores oportunidades respecto a la generación de empleo.
Por otro lado, vamos a mencionarles todo lo que son los indicadores de transición circular, que fue una guía y un marco de referencia que se trabajó en conjunto de KPMG con el World Business Council. Ya llevamos 3 ediciones trabajadas respecto a esta metodología, donde en la última versión se van incorporando distintos aspectos o indicadores que van siendo necesarios según la experiencia de uso. El marco actualmente se ha ocupado en varias partes del mundo, en varios países, en distintas organizaciones, y la base y lo más fundamental de esto es que es un marco que se creó a través de las mismas empresas, entonces son indicadores para empresas, creados por empresas. En Chile, actualmente nos encontramos trabajando en el APL de transición circular, que está siendo liderado por Acción Empresas, en la cual como KPMG estamos capacitando respecto a estos indicadores CTI a 27 empresas chilenas para poder implementar estos indicadores y realizar una línea de base para después poder gestionarlos. ¿Qué evaluamos con los CTI? ¿Cómo involucro mi cadena de valor dentro de todo lo que es el modelo circular? ¿Cómo estoy considerando yo el diseño de mis productos y mis servicios? ¿Y cuál es el potencial que le estoy dando de recuperación una vez que estos productos ya llegan a un consumidor final? ¿Y qué nos permite lograr con esto? Que lo que no se mide no se puede gestionar. Entonces, esta es una metodología que nos permite medir la circularidad para poder identificar cuáles son los factores claves sobre los que nosotros tenemos que empezar a abordar planes de mejora y oportunidades que se puedan presentar para aumentar este desempeño circular. ¿Y qué medimos específicamente? Existen 4 módulos con distintos indicadores. Uno que nos permite evaluar cómo cerramos el ciclo de nuestros productos, de nuestros materiales, otro que nos permite optimizarlo, posteriormente podemos optar al valorizar nuestro ciclo y cómo podemos medir el impacto de este a través del impacto de los gases de efecto invernadero. Existe actualmente una herramienta, CTI Tool, donde se puede acceder a realizar este cálculo de cierre de ciclo, que los invito a que puedan acceder también, en conjunto con los códigos QR que están adjuntos acá, donde se encuentra la guía de la metodología para que puedan leerla e interiorizarse de cómo se elaboraron y en qué consisten estos distintos indicadores. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Macarena, por esa presentación, por esta mirada también sobre cómo medir justamente los avances, porque como decíamos, lo que no se mueve, lo que no se mide, finalmente no existe. Vamos a comenzar ahora con un panel de conversación y queremos invitar a todos quienes están conectados en este minuto con nosotros a que nos envíen preguntas para poder aprovechar de mejor manera la exposición y la experiencia que nos van a estar contando las 4 entidades invitadas. Ustedes ven en este minuto el número en pantalla, es el +569 99220938. Envíenos ahí sus preguntas para poder dar inicio a esta conversación. Karin. Muchas gracias, Gabriela. Y bueno, muchas gracias hoy a nuestras panelistas y a nuestro panelista. Son amigos de la casa. Gracias por compartir sus experiencias. Queremos iluminar con diferentes experiencias, aprendizajes desde diferentes entidades, cuál ha sido el camino que han recorrido en temas de economía circular. Para eso voy a presentar a nuestro panel. Nos acompaña Verónica Torres, que es gerente de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago. Gracias, Vero, por estar acá. Gracias por la invitación. Don Isidro Pereda, que es un ícono de gestión de residuos, todos lo conocen. Muchas gracias. Rockstar, ¿cierto? Susan, muchas gracias por estar acá. Susan es jefa de Medio Ambiente de SMU. Y nos acompaña Valeria Proboste, gerente de operaciones de terceros y sustentabilidad de Unilever. Así que muchas gracias. Y vamos a partir contigo, Isidro. Tú has estado hace mucho tiempo involucrado en la gestión de residuos, en la ley REP, y ahora desde tu rol de gerente de proyectos del Gran SIC Resimple. ¿Cómo ves tú hoy día la implementación de la ley REP? ¿En qué estamos? Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, me siento honrado de estar acá en este panel, de verdad. Me siento honrado de estar con tan lindas y talentosas panelistas, así que un honor estar por acá. Muchas gracias también a KPMG. Respecto de la ley REP, hace poco hicimos una encuesta en donde muy pocas personas saben lo que es la ley REP y muy pocas empresas saben lo que es la ley REP. Estamos hablando de menos de un 20% de las empresas totales del país. Son 15.000 las empresas afectadas por la ley REP.
Porque cuando envase y embalaje, cuando uno está afecto por envase y embalaje, si tú vendes algo envasado en Chile por primera vez, si tú lo traes desde afuera, importado, o vendes bajo marca propia, tú estás afecto por la ley REP. 15.000 son las empresas afectadas y de esas solamente menos de un 20% está clarito que está afecto. Por lo tanto, claramente aquí hay un problema primero de información. Segundo, hay un problema también de empezar a unir esas empresas en lo que se denomina sistema de gestión colectivo, que son entidades que no tienen ánimo de lucro, que lo que hacen es financiar y organizar la gestión de residuos de envase y embalaje. En palabras sencillas, recolectar y reciclar ese envase para que finalmente ese envase no pase a ser parte de la basura como es hoy día. Es un trayecto muy, muy interesante, muy desafiante, que parte el año 2023 con metas crecientes que van a llegar a quintuplicar las metas de recolección y valorización en 12 años. Vamos a pasar desde un 10% de recolección selectiva a un 80% de recolección en las casas. Y vamos a instalar más de 350 puntos limpios en 4 años a lo largo de todo nuestro país. Es una mega revolución del reciclaje de envases y embalajes que se viene, pero para eso es súper importante que las empresas se unan a los distintos sistemas de gestión para poder organizar y financiar este gran desafío. Efectivamente, mencionabas que son 15.000 las empresas que van a estar participando justamente en ese desafío. Tenemos a 3 representantes del sector privado que van a estar participando en eso y me gustaría partir la conversación con justamente estos participantes con el caso de SMU. ¿Cómo han tomado este desafío de empezar con la transición hacia la circularidad? Bueno, con respecto a eso, nosotros, parto también como Isidro diciendo gracias. Estoy aquí honrada también de estar con este panel. Nosotros hemos partido con la transición hacia la economía circular, partimos trabajando los residuos, estamos, digamos, con un compromiso con el tema del no desperdicio de alimentos para llegar a residuos cero. Tenemos varias iniciativas asociadas a ese tema con respecto a donación de alimentos, a fundaciones, digamos, una causa social. Por otro lado, también tenemos algunas alianzas con, por ejemplo, el Buinzó, que nosotros donamos alimentos que ya no están aptos para el consumo humano y se los entregamos para la alimentación de animales. Y por otro lado, estamos también viendo un proyecto, una alianza con el grupo Cycle, que es valorización de mermas, de todo lo que no se pueda donar ni para animales ni para el consumo humano, que puedan ser transformados, ya sea para alimentos o para algunos fertilizantes o abono de suelo, ¿ya? Y también estamos avanzando en varias iniciativas de este tipo, digamos, tenemos un proyecto, estamos en el APL de transición a la economía circular con Acción Empresa, para poder fortalecer este compromiso que tenemos, que queremos avanzar en esta línea, no solamente en los residuos, también en otras áreas como mejorando el proceso. Por eso también estamos trabajando con esta herramienta, CTI, que es una herramienta que entrega un indicador de circularidad. Entonces, en este APL estamos con 4 establecimientos los cuales queremos medir nuestra circularidad y avanzar, digamos, para tener un diagnóstico. Esta herramienta, digamos, nos ha servido bastante. Lamentablemente uno no puede medir todo el establecimiento, todos los procesos, entonces estamos, digamos, solamente en marcas propias y la idea es medirlo y poder desarrollar proyectos en estos establecimientos que en 2 años más nos permitan medir nuestra circularidad y mostrar que hemos mejorado y hemos elevado nuestro porcentaje, ¿ya? Esto, digamos, también siempre con el compromiso de poder avanzar, digamos, o aportar en el cambio climático, también con el tema de la ley REP. Nosotros también estamos trabajando con los residuos y eso en general, digamos, tenemos varias iniciativas relacionadas, estamos trabajando, tenemos algunos equipos de carga, digamos, que también es un poco de economía circular, o sea, reutilización en algunos locales. Tenemos estas máquinas de venta a granel con ecocarga, digamos, tenemos 4, hoy día estamos con un piloto en 4 establecimientos, en Villa Alemana, en Santiago, en algunos puntos como Maipú y Las Condes. Y, la idea, digamos, es ir trabajando y aportando, disminuyendo los residuos, avanzando hacia la economía circular, partiendo con estos locales y después, obviamente, tratando de abarcar para más locales de la compañía y también, digamos, que nos aporte también para el tema del cumplimiento de la ley REP. Claro. Eso.
Muchas gracias, Susan, por contarnos en qué están empresas chilenas. Y gracias también a Acción Empresas, que son socios de esta iniciativa de mostrar los indicadores de CTI y poder avanzar en eso. Llama la atención las cifras que entregas, Isidro, que todavía muy pocas empresas, el 20% recién están a caballo o saben de lo que se trata la ley REP. Tenemos el caso de Unilever. Unilever ha sido siempre líder en esta materia. Recuerdo que Paul Polman fue presidente del World Business Council for Sustainable Development y hace 10 años ya estaban hablando de cómo generar nuevos plásticos y cómo ser más sustentables y cómo introducir la economía circular desde el negocio. A veces cuesta bajar desde las corporaciones o empresas transnacionales a lo local. Siempre hay unas brechas grandes. ¿Cómo es el caso de Unilever en Chile? ¿En qué han podido avanzar y en qué están en materias de circularidad? Ahí, bueno, Karin, la verdad es que efectivamente nosotros como multinacional tenemos estas estrategias de sustentabilidad y como tú comentabas, nuestra primera estrategia fue el Plan de Vida Sustentable Unilever, que fue lanzado en el 2010 de forma pionera en el rubro probablemente a nivel global. Y tenemos que Unilever, con estas metas iniciales, hoy día, 10 años después, hace más o menos un par de años, el 2020, volvimos a relanzar una estrategia de sustentabilidad que se denomina Unilever Compass. Esta brújula finalmente permite, y no se trata solo de tener una serie de metas o de concretas en cada ámbito, que efectivamente lo trae, pero sino que se determina cómo hacemos negocios de forma distinta. Y yo creo que ahí es donde la bajada finalmente a los distintos países no es tan difícil, por así decirlo, porque son nuestros líderes a nivel país, a nivel regional, que tienen esta visión de que tenemos que hacer negocios de forma distinta. Y finalmente estas metas terminan siendo como una ruta para poder hacerlo. Pero cómo vemos la sustentabilidad no es solo como un área, sino que es la estrategia del negocio. Este Compass Unilever, que es reconocido hoy día y que ya estamos potenciando y queremos que llegue al nivel de difusión como fue el Plan de Vida Sustentable, abarca todas nuestras líneas de negocio, estamos empezando a involucrar nuestras marcas y finalmente todo esto se trata de que todos los colaboradores dentro de la compañía estemos empapados con lo que significa hacer los negocios de forma distinta. Ahí, bueno, Unilever desde el inicio siempre ha previsto que la única forma de sustentar nuestra empresa, nuestra compañía y nuestro negocio es cambiando el esquema, rompiendo ciertos paradigmas en el mercado. Y ahí yo creo que, bueno, realmente en Chile particularmente nos favorece el ecosistema que hoy día se está generando gracias a varias leyes que finalmente promueven que nosotros, por ejemplo, como Unilever, se nos haga más fácil alcanzar nuestras metas internas que se han establecido a nivel global. Es el ejemplo de la ley REP. Nosotros, de hecho, somos socios fundadores de RESimple, que aquí nos acompaña Isidro. Y obviamente, finalmente la ley REP nos permitió a nosotros, por ejemplo, como Chile, dentro de la región, dentro de Latinoamérica, ser pioneros en muchas cosas que se estaban, de alguna forma, a nivel global, definiendo que había que hacer. Y nosotros, bueno, dado que la ley, obviamente, hay un impulso, nosotros finalmente hoy día somos benchmark para varios países vecinos respecto a lo que estamos haciendo para el levantamiento de la data y obviamente también para el plan que permite que definamos acciones concretas para poder ir mejorando nuestro packaging y finalmente promoviendo la economía circular, así como decía Susan, en todas las áreas del negocio y particularmente en lo que es packaging para la ley REP. Súper. Muchas gracias, Valeria. Valeria, tú hablabas justamente de la importancia de tener un ecosistema, finalmente, para lograr la transición circular. Y quería incorporar en esta conversación también aquí a nuestra representante de la Cámara de Comercio de Santiago, Verónica Torres, quien es gerente de sostenibilidad justamente del gremio. Verónica, ¿cómo ves tú la importancia que tiene el trabajo en red, esta asociatividad, para poder lograr la transición circular? Muchas gracias primero por la invitación. De verdad es que es siempre un gusto poder transmitir y amplificar este mensaje que es tan necesario. Ya nos decía Karin la importancia más bien de cómo nos desarrollamos las empresas, los negocios en Chile y en el mundo. Lo mencionaba también Valeria al comentar de que Unilever, por ejemplo, ya no ve la sostenibilidad como un área aparte, sino que es parte del core de los negocios. Y en ese sentido, claro, nosotros como gremio obviamente tenemos ahí la tremenda labor
de ir insertando estos nuevos conceptos en el lenguaje económico, en el lenguaje de los negocios, y también ir traccionando a que la mayor cantidad de organizaciones se sumen también a esta nueva forma de mirar el desarrollo en general. Y en ese sentido, la verdad es que nadie puede hacer esto solo. Es necesario el establecimiento de políticas públicas claras que impulsen e incentiven el desarrollo sostenible, pero también el rol que cumplimos los gremios de aglutinar a las empresas y traccionar a sectores completos hacia un mejor desempeño ambiental, social y de gobierno corporativo con estándares de ética, transparencia mucho más robustos. Y en el ámbito ambiental, que es lo que nos convoca hoy día, por supuesto que tenemos un montón de desafíos globales, locales, y ahí la economía circular ya es un concepto que yo diría que, si bien existen muchas brechas, como decía Isidro, es un concepto que ya está siendo bastante instalado en las estrategias de los negocios. Es imposible mirar un negocio sin mirar qué está pasando con los residuos al final de la vida útil de algún bien que se esté colocando en el mercado. Y en ese sentido, la estrategia climática de nuestro país, la estrategia de economía circular al 2040, la ley REP, por cierto, están siendo instrumentos que están movilizando de manera más ágil a los mercados. Y nosotros como gremio no solo intentamos educar por una parte e ir instalando estos nuevos conceptos de negocios, sino que también intentamos generar proyectos que traccionen en la práctica estas materias. Y ahí yo te diría que estamos con dos iniciativas grandes, importantes. Una tiene que ver con los primeros pasos para el sistema colectivo de aparatos eléctricos y electrónicos, claro. Trae Chile. Llevamos trabajando cerca de 5 años con la industria, con el sector de empresas importadoras y productoras de aparatos eléctricos y electrónicos, que también están afectos a la ley REP, solo que nosotros todavía el reglamento no está publicado, el reglamento de metas, pero sí ya estamos trabajando para armar el primer sistema colectivo de gestión bajo el alero de la Cámara de Comercio de Santiago. Ese es uno de los proyectos más concretos, más allá de la difusión. Y el segundo, que estamos iniciando ahora un acuerdo de producción limpia para el packaging de comercio electrónico. Nosotros como gremio promovemos fuertemente las ventas online. Ya tuvimos la semana pasada, vimos ahí los cyber con ventas de más de 400 millones de dólares en 3 días, pero también a partir de ese fenómeno de las ventas online que llegaron para quedarse y vienen al alza, sin duda. También vemos la cantidad de desechos que genera el comercio electrónico. Cada vez que nosotros hacemos una compra online, vemos cómo se llenan nuestros dispositivos ahí de distintos tipos de residuos. Entonces, también estamos iniciando una tarea de desarrollar I+D+I para, por un lado, hacer más eficiente el packaging, es decir, ojalá reducirlo, y también generar innovación con nuevos materiales y nuevas oportunidades también de negocios. Sí. Qué importante es la innovación y la asociatividad. O sea, aquí hay una transformación que decíamos de ecosistemas. Además de todo lo que tú decías, Valeria, del cambio cultural. Esto es un cambio cultural que tenemos que hacer cada uno de nosotros en nuestros diferentes ámbitos de acción. Quizás no todos los que nos están viendo, escuchando, conocen, Isidro, lo que es un Gran SIC. Entonces, me gustaría que cortito nos contaras qué son estos sistemas colectivos de gestión, cuántos hay en Chile y cuáles van a ser sus principales oportunidades y desafíos. Sí, bueno, los sistemas de gestión colectivos es una agrupación de empresas que forman una corporación sin fines de lucro, que no reparte utilidades, y que su único foco es organizar y financiar la gestión de los residuos de los socios que la componen. En palabras sencillas, si tú tienes una corporación de 1000 socios, en donde tú tienes 1 millón de toneladas que pones en el mercado, tú tienes que hacerte cargo de ese 1 millón de toneladas, con metas que son crecientes dependiendo del material del packaging con el cual tú estás vendiendo un producto. Entonces, desde ahí vienen varios desafíos. Primero, como bien señalaban, ¿cómo vamos a medir la cantidad de envases que pongo en el mercado? Porque si yo envaso internamente es más fácil. ¿Cuánto cartón compro? ¿Cuánto plástico compro? Pero si yo importo, tengo que empezar a medir cuánto es lo que viene ese producto con el packaging por atrás de cada uno de los SKU, de cada una de las unidades de producto.
Y ahí hay un trabajo realmente relevante. Claramente, ya lo decía la Vale, aquí hay muchas empresas que están viendo cómo hacen eso y eso traspasándolo a otras partes del mundo en donde esto ya viene. Entonces, esa es una parte súper relevante. Y posteriormente, cuando tú ya estás dentro del sistema de gestión, es el sistema de gestión el que tiene que, primero, presentar un plan de gestión al Ministerio de Medio Ambiente, a 5 años. Y tú dices, Ministerio, perfecto, de esta manera voy a desplegarme en todo Chile en 5 años y de esta manera voy a cumplir las metas y obligaciones. Metas porcentuales crecientes y obligaciones, por ejemplo, en recolección desde las casas y recolección desde puntos limpios. Y para eso tú necesitas un presupuesto que se los tienes que cobrar a las empresas en virtud de la cantidad de material que ponen en el mercado. Cada kilo de envase menos sustentable es más caro que un kilo de envase más sustentable o más reciclable. Entonces ahí también hay un desafío respecto de cómo tú vas a tarificar eso. Para que esto funcione necesitamos tener sistemas de gestión grandes porque es mucho el dinero que se necesita para hacer que este ecosistema empiece a funcionar. Bueno, y evidentemente cuando uno tiene eso montado, tienes tu plan de gestión aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente, después viene operarlo. Y para eso necesitamos de las personas, del consumidor, del ciudadano, que en su casa tiene que elegir entre botar a la basura y separar para reciclar. ¿Y cuál es el concepto que hay detrás? Que si no se lo hacemos re simple, las personas van a seguir botando a la basura. Por eso es que nos llamamos re simple, porque de otra manera las personas van a elegir lo más fácil, y lo más fácil hoy día es botar a la basura. Nosotros tenemos que hacer que reciclar sea tan sencillo como botar a la basura. Y ojalá pensar antes de comprar algo envasado, si quizás podríamos, por ejemplo, como decía Susan, comprar algo a granel. Entonces, ese tipo de cambio cultural, ese tipo de cambio también de infraestructura, viene en conjunto a la ley REP. Cuando uno ve a los europeos por qué hoy día reciclan tanto y tienen tanta conciencia medioambiental, es porque la ley REP comenzó con ellos en el 90, hace 30 años atrás. Entonces nosotros estamos 30 años atrasados, pero enhorabuena, esto viene llegando y parte el año 2023. Gracias, Isidro. Tú mencionaste justamente Europa. Si no me equivoco, en Alemania hay un gran sistema de gestión, como un gran SIC, y acá por lo menos ya sabemos de 2. ¿Por qué en Chile, siendo un país no tan grande, pudiesen surgir más Gran SIC? ¿Y cuál podría ser en el fondo los efectos sobre la implementación o el desarrollo de la ley REP? Sí. Nosotros hicimos un estudio en Europa respecto de las distintas regulaciones que existen. Hay regulaciones en donde los sistemas de gestión tienen ánimos de lucro. Por ejemplo, en Alemania se cambió desde que no existía ánimo de lucro hasta que existe ánimo de lucro. Cuando tú tienes un sistema de gestión que tiene ánimo de lucro, finalmente se transforma en un negocio. Y por lo tanto existen muchas empresas con ganas de entrar a este negocio. Es decir, cobrar a las empresas por la gestión de los residuos y tener un margen detrás. En países como Bélgica, Francia, España y Chile son sin ánimos de lucro. Lo que termina pasando ahí es que al inicio parten muchos sistemas de gestión. En Chile ya son 2 Gran SIC y un sistema de gestión solamente para la categoría no domiciliaria. Y a medida que va pasando el tiempo, quedan los que finalmente pueden sostener este financiamiento. Porque básicamente lo que uno hace cuando tú vas a financiar una operación es que tienes que después cobrárselo a las empresas que están dentro de tu sistema de gestión. Si tú tienes un sistema de gestión muy pequeñito, el cobro a cada uno de ellos es muy grande. Esa es la problemática que hay detrás. Entonces, en todas partes del mundo hay posibilidad de tener varios Gran SIC. Termina pasando que existen muy poquitos, 1 o 2, finalmente en el tiempo, a propósito de lo que le acabo de señalar. Hoy día nosotros estamos partiendo con 2 Gran SIC y un sistema de gestión industrial y enhorabuena también porque viene el tema de la competencia. Cuando tú tienes a alguien al lado compitiéndote, tú también te esfuerzas para hacerlo mejor, lo cual también es muy importante y también lo que haces tú es reflejar eso al momento de cobrarlo a las empresas. Las empresas van a elegir un sistema de gestión porque les cumpla sus metas y obligaciones, pero también porque les cobre, ojalá, la menor tarifa posible. Sí, efectivamente. Isidro nos comentaba sobre el tema de la gestión de los residuos, pero quería saber también desde el punto de vista de las empresas cómo se entusiasma a los trabajadores para que sean parte de este desafío, porque son una parte importante también justamente para el cumplimiento de esto. Y quería partir contigo, Valeria, para que nos cuentes de la experiencia que han tenido en Unilever de esto. Perfecto. Mira, ahí nuestra relación quizá con los residuos desde la estrategia de Unilever ha sido siempre, y desde bien atrás en realidad. Nosotros en nuestra fábrica y en nuestras instalaciones en general, nuestro centro de distribución, nuestras oficinas, somos 0 residuos de relleno sanitario desde el 2014. Entonces ya llevamos una historia bien larga respecto a cómo generamos conciencia en los trabajadores de
eliminar aquellas cosas que finalmente no las necesitamos. Ahí parte, obviamente, y nuestra historia quizá inicial desde el 2014 a la fecha, era más ligado al packaging secundario, terciario, de las cosas que nos llegaban de nuestros proveedores, finalmente, y eran nuestros mismos trabajadores, que cuestionaban por qué viene quizá esta sobreenvoltura sobre esta otra sobreenvoltura y con esta caja y este esquinero y distintas, finalmente, insumos que quizá no eran necesarios. Y ahí finalmente nosotros ya llevamos años con nuestros proveedores tratando de optimizar, por ejemplo, el packaging secundario. Y ahí eso también se va traspasando a las distintas áreas de nuestra compañía. Nosotros, como ustedes ya comentaban al inicio, somos una multinacional, tenemos áreas regionales de desarrollo de packaging particularmente, que nos permite también ir absorbiendo lo que dice Isidro de 30 años en Europa que han ido avanzando. Y bueno, eso nos permite también ser una compañía que siempre vamos un poquito más adelante quizá que el mercado. Pero realmente la cultura local lo viene dando hace mucho tiempo y hoy lo que vemos es que la compañía completa, por ejemplo, sabe, conoce lo que es la ley REP. Nuestros equipos de marketing, por ejemplo, están súper involucrados con respecto a qué cambios podemos hacer para finalmente tener un packaging que sea más eficiente. Y obviamente todo esto al negocio finalmente le interesa mucho porque finalmente genera eficiencia desde el punto de vista ambiental y también, como decía Isidro, una eficiencia económica. Finalmente nosotros sabemos que vamos a tener que pagar por cada kilo y cada packaging que ponemos en el mercado y ahí es donde las distintas ideas que puedan surgir, la innovación que pueda surgir interna es lo que necesitamos. Y ahí también un ejemplo para nosotros bien importante también y que nació desde los trabajadores y desde los líderes de la compañía fue la alianza con Algramo, por ejemplo, y que hoy día sigue siendo un proyecto para nosotros súper emblemático y que queremos seguir potenciando. Eso fue finalmente un cambio de visión hace ya cerca de 3 años, en donde finalmente varios eslabones de la compañía estuvieron de acuerdo en hacer un cambio que probablemente, y bueno, que no fue fácil, estando detrás de, uno lo vio y finalmente tomó bastante tiempo. Quizás si le preguntamos al equipo de Algramo va a decir como fueron meses probablemente de muchos desafíos con nosotros para poder llegar a establecer los criterios de calidad, de seguridad, etcétera, que muchas veces puede que sean un poco estrictos, pero es eso, finalmente necesitamos que las personas se involucren, que finalmente sean los que aporten las ideas y sean los que pongan la energía para que los proyectos funcionen. Sí, efectivamente. Para quienes se están conectando en este minuto con nosotros, estamos conversando en estos momentos con Valeria Proboste, gerente de operaciones de terceros y sustentabilidad de Unilever, con Susan Holzapfel, jefe de área medio ambiente CMU, con Isidro Perea, gerente de proyecto Gran SIC de Resimple, y Verónica Torres, gerente de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago. Hemos estado conversando aquí junto a Karin en este encuentro sobre economía circular organizado entre KPMG y Pauta, y queremos invitar a todos quienes se están conectando con nosotros que nos envíen sus preguntas al +569 99220938 para que participen también junto a nosotros de esta conversación. Hablábamos recién sobre la importancia de la cultura local contigo, Valeria. Susan, ¿cómo lo han sentido ustedes en SMU? Nosotros venimos hace tiempo trabajando para sensibilizar y culturizar a todos nuestros colaboradores, porque tal como dice Isidro, para el cumplimiento de la ley REP es muy importante la participación de los consumidores. Y las empresas lo tenemos que hacer porque tenemos una multa, tenemos que pagar, digamos, hay cosas asociadas, aparte que tenemos que trabajar, digamos, por el cuidado del medio ambiente, pero los consumidores desconocen un poco de este tema. No existe una cultura de separación casa a casa hoy en día. O sea, hay gente que lo hace, pero el porcentaje es muy pequeño. Entonces, ¿cómo podemos participar nosotros? La idea es ir sensibilizando desde adentro, nuestra compañía, nuestros colaboradores, con campaña. Nosotros hacemos talleres internos o charlas, por ejemplo, de packaging, de cómo mejorar, digamos, de las nuevas tendencias de packaging, cómo hacer ecodiseño. También hemos hecho algunos talleres para los colaboradores, para sus hijos de reciclaje, como más ameno. Hemos también estado trabajando de ir bajando esta información de la ley REP, comunicando cuál es nuestra responsabilidad
como empresa y también cómo es la responsabilidad como consumidor, como cliente, ¿ya? Y con esto, por ejemplo, nosotros estamos también en el APL de coetiquetado que está liderando Sofofa, que es tener una etiqueta en los envases que muestre qué tan reciclable es el producto, digamos. Esta etiqueta muestra todos los envases que son más de un 80%. Nosotros todos los productos estamos trabajando, ya llevamos más de 170 productos certificados, digamos, que son reciclables, un poco también para ir avanzando y mostrándole a la gente, a los consumidores, digamos, y también a nuestros colaboradores, que tenemos que elegir estos productos a la hora de comprar, digamos, que son más reciclables y que con esto podemos, digamos, también ir cumpliendo nuestras metas, que prefiramos envases que son más amigables con el medio ambiente, que sean más reciclables y dejar de lado los que son más desechables y que no se pueden reciclar, ¿ya? Y ahí en esa línea nosotros tenemos una política de sostenibilidad donde tenemos un compromiso también con respecto a este tema. Venimos trabajando la ley REP hace mucho, ya tenemos una línea base levantada, lo tenemos automatizado, digamos, en el sistema, digamos, algo que creo que es bastante, que nos presenta bastante orgullo, porque no todos lo tienen así. Hay empresas, digamos, como dice Isidro, que hoy en día no conocen el tema. Nosotros venimos años trabajando con Isidro, con otras empresas, digamos, a través de algunas mesas, y es algo que nos preocupa, digamos, como a nosotros nos aplica en nuestras marcas propias, en la importación, estamos también evaluando nuestros packaging para ver cómo podemos ir mejorando, digamos, porque obviamente hay que reducir los envases, hay que disminuirlos y hay que avanzar en temas también de venta a granel, como decía Valeria. Nosotros tenemos estos puntos, digamos, con un convenio con Ecocarga que estamos instalando. Tenemos 4 establecimientos hoy en día, 4 supermercados, y tenemos productos de limpieza. Y hemos aperturado hace poco, voy a decirlo porque también es un orgullo, un local en Tranquera, digamos, un Unimar. Y este supermercado tiene mucha venta a granel de otros productos, un pasillo de venta a granel de frutos secos, y que es la línea donde tenemos que avanzar en sustentabilidad y es la línea también que tenemos que avanzar para disminuir los residuos. Vamos, como dice Isidro, es súper importante, digamos, vamos a tener que reciclar, pero también es importante no generar residuos. Eso es importante, es un concepto que hay que transmitir, digamos, a la gente, a los consumidores, que no saben que viene esto, digamos, y que a pesar que somos las empresas que vamos a tener que pagar, digamos, o que vamos a tener que financiar este sistema para que se cumpla, esto es de todos, no es nuestro, digamos, es de todos, y los consumidores son parte fundamental para que se cumplan las metas de reciclaje y que podamos avanzar en esta línea y avanzar, digamos, a estar un poco más a la par con lo que están haciendo en otros países como Europa, que van mucho más avanzados. Gracias, Susan. Bueno, no todo es envases y embalajes en el retail, así que nos vamos a pasar ahora a los residuos electrónicos, que sabemos que son muy contaminantes. Vero, ustedes desde la Cámara de Comercio llegan a muchas empresas, no sé, son más de 2.000, si no me equivoco. 2.500 socios. 2.500 socios. ¿Cómo ves tú la receptividad del TRAE, de este sistema de gestión de residuos electrónicos? ¿Cuánto saben las empresas o no? ¿Cómo lo han recibido? Cuéntanos un poquitito en qué están. Efectivamente, con el TRAE, como les comentaba antes, estamos trabajando hace más de 5 años con un núcleo todavía pequeño de empresas. Son cerca de 20 empresas partimos trabajando. Sin embargo, esas 20 empresas constituyen más del 40% de los productos electrónicos de consumo masivo. ¿Ya? Al igual que otros sectores de otros productos prioritarios de la ley REP, en eléctrico y electrónico yo diría que todavía existen algunas brechas de desconocimiento por parte de las empresas que están siendo afectadas a la ley, que probablemente son empresas que tienen volúmenes más pequeños de importación de aparatos eléctricos y electrónicos, porque la gama es súper amplia. Es desde paneles solares, pasando por elementos de refrigeración, hasta los utensilios de Navidad, como las luces de Navidad, también son aparatos eléctrico-electrónicos. Es básicamente todo lo que tenga un enchufe. Y en ese sentido, claro, la gama de tipos de categorías de aparatos eléctricos y electrónicos es sumamente grande. Es el último producto prioritario, el último grupo de productos prioritarios que está a la espera de tener las metas del sector.
Sin embargo, ahí hay hartos desafíos porque al ser muy diversos y con muchas complejidades en sus materiales, por supuesto que requiere también de que las empresas internalicen este costo que van a tener adicional por el impacto ambiental que tienen los productos que están colocando en el mercado y el tratamiento que se debe hacer luego de ese tipo de productos. También requiere que en el caso de Chile tengamos un ecosistema un poquito más robusto de empresas valorizadoras que luego de la recolección puedan desarrollar un desarme de estos productos y que se puedan generar nuevos materiales a partir de lo que ahí se genera, entendiendo que hay algunos de ellos que pueden tener componentes peligrosos. ¿Ya? Durante todos estos años de trabajo hemos podido avanzar con el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, también para poder determinar cómo es el tratamiento de aquellos productos que tienen algunos componentes peligrosos. Entonces ahí hemos desarrollado algunas guías en donde mientras no haya desarme, no reviste peligrosidad humana y por lo tanto también es posible el acopio intermedio, es posible el trabajo con los recicladores de base, por ejemplo. La ley en el caso de Chile contempla el que no dejemos fuera a este grupo tal vez mucho más vulnerable de la economía, que han sido los recicladores de base, que han hecho una tremenda labor previo a la ley REP, y que hoy día también con esta regulación, también cómo podemos sumar en mayor profesionalización, en mayor capacitación y sumar a estos sistemas de gestión que se van a formar a los recicladores de base con mayor información, más contenido y con apoyo también. Y en lo concreto, Vero, ¿qué pasa hoy día con los residuos electrónicos y cómo se tratarían una vez que ya están implementados estos sistemas de gestión de residuos electrónicos? Por ejemplo, los computadores o los teléfonos, como tú dices, hoy día gran parte del retail es online. Sí. ¿Dónde van a parar y dónde irían a parar una vez que ya estén implementados el TRAE o algún otro sistema de gestión? ¿Se va a exportar? ¿Se va a abrir, desmenuzar y volver a reutilizar o reciclar? Cuéntanos un poquitito cómo sería el proceso. El ciclo. Mira, actualmente, claro, en Chile generamos casi 10 kilos de aparatos, de residuos de aparatos eléctrico-electrónico por persona. Al año. Al año. 10 al kilos. año, casi 10 kilos. Es muchísimo, mucho más que el promedio mundial y un poquito más bajo que el latinoamericano. Se prevé que para el año 2030 se generen a nivel mundial casi que se dupliquen los aparatos eléctrico-electrónicos que hoy día existen como residuos. Y en ese sentido, claro, no es un solo desafío para Chile, sino que para el mundo. ¿Y por qué se genera tal cantidad de residuos? Es porque consumimos más aparatos eléctricos y electrónicos. Pandemia, hemos visto que la cantidad de dispositivos se multiplicaron. Hay menos posibilidades de reparación. Ahí yo creo que también hay un sector importante en donde trabajar. Y los ciclos de vida a veces son más cortos. La renovación de la tecnología vemos que va demasiado rápido. Entonces, todos esos factores hacen que la acumulación sea enorme. Y en el caso de Chile, lo que tú me preguntabas, ¿qué hacemos con esta cantidad de aparatos? Actualmente hay alrededor de 5 o 6 plantas en donde las empresas básicamente hoy día llevan sus desechos. Hay pocos puntos todavía de recolección masiva de consumo de los hogares. Y hoy día básicamente ahí se hace el desarme y muchas de esas piezas hoy día están siendo exportadas para que en otras latitudes esas se puedan utilizar como materias primas de metales preciosos, etcétera, o de plástico. En el caso de los plásticos con algunos componentes peligrosos todavía es difícil, se está desarrollando recién a nivel global mayor investigación qué se puede hacer con ese tipo de plástico. Sin embargo, hay buenas noticias. Ayer recibíamos acá en Santiago a una delegación de Colombia que ya están desarrollando qué hacer con el plástico que viene de los aparatos eléctricos y electrónicos que puede venir con algunos contaminantes y darle circularidad, ellos decían, en la industria local. Lo que tenemos que apuntar en el caso de Chile, en donde todavía las industrias, por el lado de la demanda de este tipo de materias primas, todavía es muy bajo,
cómo también de alguna manera incentivamos en que otras industrias que utilicen materias versus utilizar materias primas virgen puedan utilizar materias primas que provengan de la economía circular. Yo creo que ahí todavía tenemos desafíos. Hoy día gran parte de lo que se recolecta se exporta. Sí, bueno, y ahí nuevamente viene la importancia de la investigación que tú mencionabas al principio, Karni, de la innovación justamente para poder ver qué es lo que hacemos con todos los desechos que generamos. Quiero recordar nuevamente que quienes quieran participar en esta conversación pueden hacerlo, pueden enviarnos sus preguntas al más 569-99220938. Verónica, tú decías que la Cámara de Comercio tiene 2.500 empresas socias. Hay empresas grandes como las que tenemos aquí sentadas con nosotros hoy en el panel, como es el caso, por ejemplo, de un SMU. Pero, ¿qué pasa con las pequeñas y medianas empresas, con las pymes que quieran ser parte de este desafío de la circularidad? Ahí tenemos un tremendo desafío. Si bien tenemos 2.500 socios, más del 75% son empresas medianas y pequeñas, empresas de menor tamaño. Y yo te diría que ahí hay dos fenómenos con las empresas de menor tamaño. Las empresas que recién están como las empresas más nuevas, más jóvenes, por decirlo así, los emprendimientos, la gran mayoría viene con el switch ESG instalado en la forma de hacer negocios. Y por lo tanto, muchos de esos emprendimientos, de alguna manera, traen como parte de su ADN el intentar resolver algunos problemas no solo económicos, sino que también algunos problemas sociales o ambientales, muy instalados. Yo diría que el mayor desafío está con empresas que de pronto tienen que reinventar sus negocios, tal como lo comentaban desde Unilever, que tienen una forma de desarrollar el negocio, pero con cuando tú miras el impacto de tu negocio en materia ambiental, en materia social, muchas veces hay que volver a pensar cuál es tu propósito realmente, cuál es tu sostenibilidad en el largo plazo, y en esa reinvención también de alguna manera intentamos desde el gremio movilizar, contarles estos nuevos conceptos que hay que incorporar, cómo está muy presente la innovación, la colaboración. También vemos de pronto fenómenos muy interesantes como empresas más grandes con empresas más pequeñas, generan joint venture y generan un nuevo negocio. También estamos promoviendo fuertemente ese tipo de soluciones, que muchas veces basta con mirar de pronto la cadena de suministro de una gran empresa y ver cómo puedes movilizar a todo el ecosistema de tus pymes alrededor hacia mejores estándares. O sea, estamos, créenos, muy en esa tarea de empujar el carro de todos. Si bien probablemente las más grandes son muchas veces las pioneras, pero las que tienen también la mayor cantidad de desafíos, también nos interesa, por supuesto, movilizar a las empresas más pequeñas. Sí. Isidro, ¿cómo también desde Resimple justamente ese desafío? Bueno, la Vero lo dijo muy bien, efectivamente, cuando uno ve el total de envases puestos en el mercado, efectivamente, yo diría que de las 15.000 empresas hay 1.000 que son el 90% de los envases puestos en el mercado, en términos de cantidad. Y las otras 14.000 son empresas más pequeñitas que finalmente igualmente ponen productos en el mercado envasados y se tienen que hacer cargo. Es súper importante poder llegar de alguna forma, y por eso agradezco mucho este espacio de Radio Pauta, para poder llegar a las distintas audiencias, porque créanme que cada vez que uno habla de esto siempre alguien dice, ¿qué es eso? ¿Qué es la ley REP? No sabe ni siquiera qué es la sigla. Responsabilidad extendida al productor. Exactamente. Entonces, la primera cosa es entenderlo, lo segundo es hacerse cargo. Y otra cosa que rescato la Vero, que decía, los recicladores de base. Es una cuestión muy, muy importante. Porque efectivamente en nuestro país aproximadamente son 60.000 los recicladores de base que hay de Arica a Punta Arenas. De ellos, más del 60% son recicladoras, dueñas de familia, dan el sustento a su familia a propósito de la recolección de residuos. ¿Y cómo cambia la ley REP con ello? Los sistemas de gestión colectivo podemos hacer contratación directa para que sus servicios sean remunerados de igual manera que si uno contrata un gestor distinto para hacer el mismo trabajo. Hoy el reciclador de base básicamente se paga con lo que recoge. Si el precio de lo que tú recoges está bueno, te va muy bien. Pero si a la mañana siguiente el precio baja a la mitad, el mismo trabajo ahora te renta la mitad. Eso cambia con la ley REP porque nosotros finalmente como sistema de gestión vamos a contratar por el servicio de reciclador de base.
de estos 350 puntos, el decreto señalaba que a lo menos en un 50% teníamos que tener recicladores de base. Nosotros dijimos hay que mover esto y llegar al 100%. El 100% de nuestros puntos van a tener recicladores de base. ¿Por qué? Porque ahí hay un reconocimiento real de que es un trabajo que viene haciéndose hace 30 años de manera súper vulnerable en términos económicos, sociales, de Salud y seguridad. de seguridad, exactamente. Entonces, eso tiene que cambiar, pero de manera positiva. Tenemos que incluirlo de manera positiva, de manera que muchos puedan saltar al paso a ser microempresas y ojalá también a establecerse de mejor forma, de salir de la parte, digamos, más vulnerable y hoy día estar en un ecosistema que claramente va a dar para que muchos emprendimientos empiecen a poder prosperar. Entonces, eso es lo que esperamos y evidentemente el tema de las pymes es un tema muy importante, básicamente porque hoy día ahí está la gran mayoría de las empresas, la gran mayoría de las personas también que trabajan en nuestro país están en pymes. Entonces, si bien las grandes empresas están haciendo el trabajo, como decía SMU y Unilever, de decir a sus colaboradores, oye, esto es la sustentabilidad, esto es la ley REP, hay muchas personas que no tienen idea, porque no hemos llegado ni siquiera a las personas que en este caso son dueñas de esas empresas. Entonces, hay un desafío súper importante, pero estamos con todas las ganas de, primero, hacerlo re simple y ojalá hacerlo re masivo también. Ahí tenemos el segundo nombre. Sí, exacto. Remasivo. Isidro, y en ese caso, bueno, tenemos acá dos grandes empresas. ¿Qué mensaje le dejarías a esas empresas pyme que todavía ven esto muy lejos y que dicen, pucha, las pymes estamos con el agua hasta el cogote, no nos dan los recursos, tenemos millones de flancos, estamos en una época económica complicada? ¿Cómo empezar? ¿Cuál es el primer paso? ¿A qué los invitas tú a esos o a esas empresarias de empresas de menor tamaño? Bueno, la filosofía Resimple también se enfoca a eso, a hacérselo sencillo a empresas que, como tú bien señalas, están en el día a día, están subsistiendo en el día a día. Yo siempre lo que digo es lo siguiente, envíennos un email a info@resimple.cl y nosotros vamos a asesorar de manera gratuita de cómo subirse a la ley REP y qué es lo que tienen que ellos básicamente tener claro para cumplir las metas y obligaciones. De manera muy sencilla y a propósito del tamaño que hoy día tenemos, también a las pymes les va a ser mucho más económico poder cumplir, en este caso, la ley REP. Lo que nosotros estábamos persiguiendo era eso, es tener un tamaño tal que las economías de escala aparezcan, de manera que las pymes, en este caso, logren que esa economía de escala también llegue a ellos, básicamente porque lo que tienen que, en este caso, financiar va a ser muy poco respecto, básicamente, a lo que ponen en el mercado. Si esto es más kilos, más tienes que pagar, menos kilos finalmente tienes que financiar de menor manera. Así que yo les invito a ponerse en contacto con nosotros, info@resimple.cl y les vamos a asesorar de manera gratuita. Excelente. Isidro, tú mencionabas la importancia de conversar sobre estos temas y ¿te parece, Karin, que justamente por eso revisemos algunas de las preguntas que nos han estado llegando a nuestro número de WhatsApp para ser parte de las personas que han estado conectándose con nosotros en esta conversación sobre transición circular en el retail? Te invito, Karin. Vamos a la primera pregunta. En la región metropolitana hay pocas opciones para un compostaje industrial. Esto limita el uso de packaging compostables. ¿Cómo ven este panorama? ¿La ley REP considerará residuos orgánicos? ¿Qué estrategias estatales implementarán para los residuos orgánicos? Le paso la palabra a Susan, que había algo mencionado del orgánico. Bueno, hoy en día lamentablemente no existe una regulación todavía sobre los packaging orgánicos, por ejemplo, o de los residuos orgánicos. Hay, digamos, se está trabajando en el Ministerio en una estrategia, pero todavía no está publicada, no existe nada al respecto. O sea, hoy en día la ley REP no considera los envases compostables, se consideran como otros envases, o sea, no es reciclable. Y no existe tampoco una estrategia a nivel nacional ni una... Son muy pocas las empresas o gestores que hoy día trabajan el compostable. O sea, como hay pocas plantas, digamos. No existe, digamos, una a nivel nacional o como país el reciclaje orgánico. ¿Ya? Es muy minoritario cómo se hace en casas, digamos. Entonces, el problema del packaging compostable es que no está regulado. Hoy día, digamos, hay solamente para los envases, digamos, de un solo uso que van a tener comida preparada, existe la ley de plásticos de un solo uso que va a regular el uso de plásticos, pero solo compostable, va a pedir una certificación
pero estamos a la espera del reglamento que diga cuáles son las condiciones que va a tener que cumplir. Hoy día nos pasa que muchas empresas, sobre todo con el tema de las bolsas plásticas, digamos, se eliminaron y aparecieron estas bolsas biodegradables, compostables, que no todas tienen la misma forma de compostar o no tienen los mismos componentes, no tienen, digamos, las mismas condiciones, las mismas características. ¿Y qué pasa? Llegan igual a la basura y o llegan al mar, igual se le van a enredar a la tortuga o al pez porque no se va a degradar, digamos. Tiene que cumplir ciertas condiciones. Entonces, hoy en día, por ejemplo, nosotros como compañía, cuando tenemos que usar algún envase compostable, usamos regulaciones y certificaciones internacionales y que la bolsa traiga los certificados que diga las condiciones de tal forma de que la bolsa diga se viene asociado, digamos, a la certificación tanto y la forma de compostar. Nosotros tenemos bolsas compostables en nuestro servicio de e-commerce, pero bien establecido, con letras grandes, cómo hay que hacerlo, qué condiciones tiene que cumplir y las certificaciones que trae. ¿Por qué lo digo? Porque si a mí me entregan una bolsa blanca y que es compostable y tengo una bolsa no compostable, no sé cuál es compostable, por lo tanto, a lo mejor voy a decir, esta la reciclo, ya. Bueno, la separo en mis plásticos y cuando tenga que reciclar esta bolsa que es compostable, va a echar a perder la mezcla y al final no se va a poder reciclar nada. Por lo tanto, hoy en día el compostable es un problema. No debería utilizarse mientras no haya una regulación o la bolsa cumpla ciertas certificaciones y traiga cierto estándar. Digamos, y con respecto a los orgánicos, hoy día tampoco hay nada establecido, existen algunas conversaciones, el Ministerio está trabajando en la línea, digamos, de trabajar los residuos orgánicos. Hoy día la ley REP no está establecido, ¿ya? No hay regulación, los productos prioritarios que regula la ley REP, porque estamos hablando de envases y embalaje, de aparatos eléctricos, pero también está pilas, baterías, neumáticos y aceites lubricantes. Esos son los productos o los residuos de los productos, digamos, perdón, los residuos que se produzcan de estos productos son los que regula la ley. No existen otros hoy en día. La idea, digamos, es partir con esto, podernos afianzar y poder ir visualizando qué otros productos podrían ser parte de la ley, como el textil, que hoy día es un problema, ¿ya? Pero hoy día no está considerado. Por eso es importante que nosotros como empresa trabajemos en esa línea. No solamente pensando en no desperdicio, también por un tema de que sabemos que, digamos, a nivel país, todos los días 1 de cada 9 personas se va a dormir con hambre a nivel mundial. Entonces, es un problema también social y económico, por las pérdidas económicas, por las emisiones que se producen. Entonces, no existe regulación, tenemos que avanzar en esa línea y por eso es importante que nosotros como empresa hagamos algo. Sí, por eso nosotros estamos trabajando y es un tema importante. Estamos viendo desafíos de cómo hacer que no se desperdicie nada de alimento. Ahí tenemos un proyecto, se los voy a comentar rápidamente. Estamos en una alianza con Goodmeal en un supermercado de la Florida, donde se suben productos, digamos, algunas bolsitas como sorpresa, con productos que son prontos a vencer a un precio rebajado entre un 50 y un 70%. Es una aplicación a la que pueden acceder y hay otros comercios también. Exactamente, ingresados. Sí, han tenido bastante éxito justamente con esa aplicación. Sí. Quería saber cuál es la experiencia internacional en esto, que puede ser también bastante útil de revisar. Y ahí tenemos el ejemplo de Unilever, que también nos puede hablar bastante de cómo han ido avanzando en los desafíos que nos comentaba recién Susan. Sí, yo creo que ahí, separando un poco, como comentaba Susan, primero respecto a lo compostable, efectivamente nosotros a nivel local, por lo menos, tampoco estamos en una línea, por así decirlo, de desarrollo de este tipo de packaging para nuestros productos en particular, debido a que no hay regulación respecto a lo mismo, tal cual comentaba Susan, así que hay nada que agregar. Y lo que nosotros vemos, que como les comentaba hace unos minutos, nosotros somos 0 residuos a relleno sanitario en todas nuestras fábricas del 2014. Nosotros en esa fecha, obviamente que una parte es orgánico, o sea, los residuos de nuestros casinos, nosotros tenemos una planta de producción de alimentos que hacen dressings y algunas salsas de tomate, etcétera. Y
cuando empezó este desafío, que fue alrededor del 2013, fue como, bueno, ¿cómo hacemos que esto sea realmente compostado? Y obviamente a nivel industrial hoy existen más de una alternativa, de hecho, en donde nosotros podemos llevar estos residuos, los residuos de casino, los residuos que se generan en la oficina de las colaciones, por ejemplo, nosotros todo eso lo juntamos en bolsas compostables, justamente que son certificadas a nivel internacional, y eso lo enviamos de alguna forma a empresas que hacen compostaje a nivel industrial. Estamos hablando de volúmenes grandes, obviamente no son cosas domiciliarias pequeñitas. Y eso es factible, y nosotros lo hacemos y promovemos obviamente a que todas las empresas lo pudieran hacer cuando empiecen a segregar residuos que se considere lo orgánico. Pero cuando uno lo ve a nivel domiciliario, uno no tiene acceso a esas plantas. Hoy día eso sí existe, bueno, hay distintas formas, obviamente uno puede tener una compostera en su casa, yo por lo menos tengo una compostera en mi casa, pero claro, si me va a llegar un packaging gigante, mi compostera no va a lograr finalmente absorberlo dentro de todo eso, procesarlo dentro con todo lo que significa. Pero existen algunos servicios que son domiciliarios, yo tengo varios conocidos, nosotros de hecho en la empresa hicimos en algún minuto dentro de estas cápsulas de sustentabilidad, hablamos de residuos orgánicos y dimos alternativas, o sea, obviamente está tener compostera, comprar distintas alternativas que hay en el mercado. También existen algunos servicios que te retiran residuos orgánicos cada cierto tiempo y así de alguna forma la gente podría llegar a alcanzar y poder gestionar estos residuos. Pero si tú no tienes acceso a nada de eso, obviamente te llega una bolsa compostable y no la puedes reciclar, va al relleno sanitario. Y tampoco de ahí se va a degradar de forma correcta porque no es el ecosistema necesario. Entonces, finalmente, eso existe. Y eso pasa en todos los países. Yo diría que a nivel europeo también, nuestros contactos que hemos tenido con las distintas áreas de la empresa, hemos descubierto de alguna forma que los residuos orgánicos es una deuda a nivel global. Y cuando hablamos de deuda, obviamente está el tema de residuo orgánico como un impacto ambiental, pero también está el tema de que son alimentos, efectivamente. Y ahí es donde yo creo que a nivel global se está trabajando mucho respecto a cómo logramos redireccionar los alimentos y gestionarlos de forma distinta. Y ahí nosotros, de hecho, tenemos una meta dentro de esta brújula que les comentaba que nos establecimos de trabajo para los próximos 10 años, que establece que tenemos, bueno, de hecho es más corto, porque establece que al 2030 tenemos que reducir a la mitad, perdón, al 2025 tenemos que reducir a la mitad los residuos orgánicos de toda nuestra cadena. Eso quiere decir, o sea, no solo en la planta, que nosotros obviamente se generan los lavados de los equipos, etcétera, se generan residuos orgánicos, sino que también hasta la góndola. Y eso tiene que ver cómo gestionamos finalmente que nuestros productos no se venzan, cómo gestionamos cadenas logísticas más eficientes, cómo gestionamos vidas útiles, cómo gestionamos finalmente un sinfín de iniciativas que aporten a lograr posicionar correctamente en el minuto correcto cada uno de estos residuos. Entonces, y eso es algo que se está trabajando a nivel global, sí. Hay mucha tecnología involucrada, yo creo que acá en Chile igual hay muchos emprendimientos, hay iniciativas súper interesantes respecto no solo a compostaje, sino que también a generar alimentos para animales, generar distintos, a través de procesos biológicos, generar ciertos productos o subproductos que permitan finalmente beneficiar a la agricultura, por ejemplo. Y aquí es donde, como comentaban antes, el ecosistema finalmente necesitamos que se mueva coordinado. Sí, claro. Necesitamos que agricultura, que medio ambiente, que salud, porque igual muchas veces está involucrado también las autoridades relacionadas con salud, estén coordinados para finalmente tengamos una posibilidad de gestión real, porque como les digo, se puede, o sea, yo creo que hay alternativas ahí para que la gente lo tenga consideración en que nos están escuchando, o sea, si quieren realmente hay posibilidades, hay que buscar, hay aplicaciones, hay distintos emprendimientos que también se dedican a esto. A nivel industrial, obviamente, también se puede, nosotros lo llevamos haciendo hace varios años, pero creo que falta llegar a toda la gente. Así como no todos conocemos del reciclaje, yo creo que el compostaje es un pasito un poquito más allá, o la gestión de los orgánicos, no necesariamente a través del compostaje. Sí, y es parte del aprendizaje también, y de ahí también es tan importante la comunicación, se pueden involucrar distintos ministerios, el Ministerio de Educación también tiene que jugar aquí un rol fundamental. Es muy importante. Efectivamente. Vamos con otra pregunta, porque nos han estado llegando varias justamente a nuestro WhatsApp. Revisémosla en pantalla, va a aparecer en algunos instantes más, ahí la tenemos. Karin. Si pudiéramos cuantificar, se me cayó la muela. Años, ¿qué tan atrasados o cuánto tiempo nos tomará alcanzar los objetivos en materia de gestión de residuos? Yo creo que acá Isidro puede darnos una respuesta, ¿no? Sí. Una pregunta simple para Isidro. En términos de envase y embalaje estamos atrasados justamente en 30 años. Claro.
30 años. En comparación con los países europeos. Con los países europeos. Pero vamos a tener que Pero cumplir. nosotros vamos a tener que hacer lo que ellos hicieron en 30 años, tenemos que hacerlo en 12. Exacto. ¿Es viable? Es desafiante, súper desafiante, básicamente porque acá las metas que nos pusimos son metas de reciclaje mecánico, no de valorización energética. Muchos de los residuos que hoy día no se botan a la basura en Europa es porque van a plantas de aprovechamiento energético, para generar electricidad, por ejemplo, o vapor también. Acá en Chile básicamente es reciclaje mecánico, lo cual va a implicar a lo menos dos cosas. Uno es que el ecodiseño se apodere de las empresas al momento de decir, tenemos que rediseñar este packaging para que se vuelva reciclable. Esa es la primera cosa. Y lo segundo es que tiene que aparecer un montón de empresas que se hagan cargo de ese tipo de materiales. Por ejemplo, hoy día están empezando a aparecer empresas que se van a hacer cargo de los Tetra Pak, del cartón para bebidas. Lo mismo pasa con el aluminio. Uno dice, oye, el aluminio se recicla, sí, pero lo reciclamos en Brasil. Entonces también pueden empezar a aparecer cosas acá en Chile. Y hay un montón de plásticos que necesitan que empiecen a aumentar su cantidad de capacidad para reciclar de manera de poder llegar a estas metas. No está fácil por un tema logístico. Claramente nosotros somos un país extremadamente largo y complejo de ir a recolectar algo en Arica y, por ejemplo, traerlo para acá. Y por otro lado, también hay un tema de tamaño, en sentido de que necesitamos que las plantas productivas de reciclaje también crezcan. Lo más probable es que en principio se exporte estos residuos y posteriormente ya las plantas empiecen a crecer. Pero claramente estamos hoy día, yo diría, 30 años respecto a los países OCDE europeos. Queremos hacer esto en 12 años. Se viene muy desafiante, pero yo creo que no hay de otra. ¿En qué sentido? En que si queremos de verdad tener un desarrollo sostenible en el país, tenemos que apuntar a lo menos a esto. Y por lo tanto es una ruta compleja, pero es una ruta mejor que si no hiciéramos nada. Que es muy sencilla, pero no tiene mayor contribución a las futuras generaciones. Aquí lo que estamos tratando de hacer es que en 12 años más la forma en que se viva, al menos en temas de gestión de residuos, sea totalmente distinta a lo que se vive hoy día en nuestro país. Sí, efectivamente, es desafiante y es emocionante también al mismo tiempo. Karin, revisemos la última pregunta de este panel. Nos llegaron muchísimas preguntas, pero siendo ya las 9 de la mañana con 37, tenemos que empezar a cerrar justamente esta conversación. Así que vamos con la última. Tenemos la última pregunta. Dice, la ley REP, disculpen, la ley REP es un avance importante, pero ¿qué otros incentivos pueden implementarse para que las empresas avancen más rápido? Beneficios tributarios, costos para la basura de los propios consumidores. Pero, Cámara de Comercio, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo creo que, nuevamente, yo creo que no es una única iniciativa aislada. O sea, la ley REP es una de las políticas públicas que impulsa el tema de un desarrollo más sostenible, de una economía circular y de un desempeño ambiental mucho más responsable. Entonces, yo creo que en materia orgánica, de orgánicos que hablábamos recién, yo sé que se está trabajando en un plan nacional de residuos orgánicos. Sí. La ley de cambio climático también va a traer aparejadas normativas para distintos sectores de la economía que también tenemos que ir avanzando hacia la carbono neutralidad. Por lo tanto, yo creo que poner solo en la ley REP el impulso, el énfasis de que va a ser la que va a cambiar la forma en que estamos desarrollando los negocios, yo creo que no es la manera. Ahora, ¿qué otros incentivos pueden haber? Yo creo que también la reforma tributaria, a lo mejor pueden haber ahí algunos incentivos interesantes que aceleren este paso. Como bien decía Isidro, estamos atrasados respecto de las economías más desarrolladas, pero más que compararnos con otros países, yo creo que nos tenemos que comparar con nosotros mismos y el desafío que tenemos como humanidad. Entonces, y ante eso, obviamente, estamos ante una urgencia climática y en ese sentido, yo creo que todos los incentivos son válidos. También para el lado del consumidor. Nosotros como ciudadanos, como consumidores, también ojalá, no sé si a través de un impuesto, pero sí tal vez de algunos incentivos que generen una mayor movilización, tal vez de mayor educación o que la educación sea también coordinada. Hoy día, por ejemplo, vemos que los mayores tractores son los niños, niñas, jóvenes, hacia modelos mucho más sustentables, hacia formas de vida que son mucho más conscientes.
Y ahí yo creo que también hay desafíos educacionales conjuntos. El que cada uno haga campaña por su lado de pronto nos sirve. Ayer, nuevamente, tomando el ejemplo que lo tengo muy reciente del equipo que venía ayer de Colombia, ellos decían, nos unimos todos los productores de todos los productos prioritarios, junto con el gobierno y con las autoridades, y desarrollamos una única campaña que señale mensajes claros y efectivos para los niños, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí también falta de pronto mayor colaboración, mayor integración, mayor coordinación para hacer esfuerzos conjuntos de todos los sectores. Sí, efectivamente. Tú mencionabas el tema de la reforma tributaria y que podrían venir ahí tal vez algunos beneficios y efectivamente se supone que a fin de año deberían ingresar lo que son los impuestos correctivos. Así que ahí tenemos una gran oportunidad para poder incluir un elemento más justamente a este ecosistema que decíamos había que construir. Isidro. Sí, quería complementar una cosa que también estaba en la pregunta, y es que uno se pregunta por qué el europeo no bota la basura y recicla. Sí, pero hay que tocar y están en otra. Y la verdad es que sí, pero también hay una cosa que es relevante, que es cuando uno compra una bolsa para la basura en Europa, cuesta como 10 veces más que la bolsa para botar, en este caso, los residuos reciclables. ¿Sí? Por lo tanto, uno siente en el bolsillo que botar a la basura es mucho más caro, porque tú lo estás sintiendo como consumidor y como generador. En nuestro país, el 80% de los hogares no paga por gestión de residuos. Por lo tanto, el 80% percibimos que la gestión de residuos es gratis. Botar a la basura es gratis. Y efectivamente, la pregunta era súper clave porque si tú no tienes esos incentivos en donde finalmente el que genera le duela generar, no vamos a tener mayor conciencia, básicamente porque botar a la basura es gratis al final. Sí. Ahí yo igual quería complementar que, por ejemplo, como empresa, tú, o sea, botar un relleno, un relleno sanitario te cobra súper barato. Entonces, para todas las empresas o para los consumidores, tal como dice Isidro, en una casa, es gratis botar. Bueno, entonces no hay un incentivo, ni tampoco hay ni un incentivo positivo ni uno negativo de reciclar. Más que la conciencia, o sea, yo lo hago, pero lo hago porque yo quiero y me preocupo de que eso se recicle. Pero hoy en día es tan barato y que sí eso debería cambiar. O sea, botar a un relleno sanitario debería ser mucho más caro que reciclar y eso podría cambiar las cosas, porque efectivamente habría, digamos, ahí una pequeña barrera y que nos dirían, no, como dice, en Europa es más caro botar. Y lo otro, quería solo complementar que sí existe un tema tributario, existe una reforma tributaria, que es la circular 53 del Servicio de Impuestos Internos, que es con respecto a los residuos orgánicos, ¿ya? O sea, o los alimentos, digamos, que habla de que todo alimento que está, digamos, apto para el consumo humano y que sea destruido o botado voluntariamente y no sea entregado gratuitamente a una fundación o a alguna persona que lo necesite, va a tener un impuesto, digamos, afecta un impuesto del 40%. Sí. Entonces, por eso hoy en día, digamos, eso ya está y es un incentivo, digamos, por último, que limita al tema orgánico, digamos. Eso existe hoy en día y las empresas tienen que cumplirlo, ¿ya? Igual, entonces, está el tema de la donación de alimentos y que tenemos que, digamos, si un producto está apto para el consumo, no lo puedes botar. Sí. Eso hoy en día existe y es una regulación. Eso. Gracias, Susan. Valeria, hemos hablado bastante de residuos, pero la economía circular es bastante más amplia. De hecho, dice Ellen MacArthur, creo que, bueno, que los residuos finalmente son una falla del diseño. En rigor no deberían haber residuos. ¿Qué mensaje final le darías a quienes nos están escuchando respecto a la economía circular y a cómo iniciarse en este camino? Sí, para mí, bueno, la economía circular, como comentábamos antes, quizás es como esto un poco la patita ambiental, de cierta forma, de la sustentabilidad. Pero para mí, y ahí salió en varias de las conversaciones, creo que todo esto también es súper de triple impacto, como se dice, aborda de cierta forma todo lo que tiene que ver con sociedad. Para mí, y cómo lo abordamos también dentro de Unilever, tiene que ver con que abordamos la sustentabilidad también como multidesafío. La economía circular para mí es transversal, como tú decías, no solo en residuos, ya lo comentaba Susan al inicio respecto a la gestión de agua, la gestión de energía, cómo finalmente logramos que todas nuestras operaciones de cierta forma tengan el menor impacto posible. Y además cuando hablamos ya de sustentabilidad y cómo esto
tiene que ver incluso con equidad de género, equidad social, integración. Nosotros tenemos marcas, por ejemplo, como DAV, que finalmente toman temas de autoestima como el impulso dentro de la sustentabilidad que necesitamos, porque finalmente necesitamos que la sociedad de alguna forma esté bien, y eso habla de un bienestar, no solo, obviamente necesitamos que un lugar donde vivir, un planeta que nos soporte, y es el que estamos agotando hoy día, y donde necesitamos de todas formas hacer cambios. Pero también necesitamos una sociedad que de cierta forma tenga un desarrollo que vaya en línea con la evolución del país, del mundo. Yo creo que ahí es donde finalmente la idea es que sustentabilidad no solo sea como desarrollo económico, como a partir de ciertos límites de impacto, sino que sea una forma de ver la sociedad de forma distinta. Y yo creo que ahí es donde los negocios de cierta forma estamos tratando de involucrarnos dentro de esa visión nueva, y creo que lo que podemos hacer como consumidores, que ya comentaban antes, y como parte de esta sociedad, es muy relevante. O sea, yo creo que es la raíz de todo. Los consumidores finalmente son los que mueven los mercados. Yo creo que muchas veces uno no tiene el eje de que hoy en realidad si nadie consume esto no se va a vender, o si nadie, y por ahí también es un tema de educación. Yo creo que estoy súper de acuerdo en que hay ciertos incentivos y desincentivos económicos que se pueden generar y que van a generar un impacto, pero para mí todo esto tiene que ver con educación, y que todos entendamos el impacto que cada una de nuestras acciones va teniendo en las futuras generaciones, y no solo en las futuras generaciones. Para mí ya hablar del 2030, 2040, el 2050, probablemente varios de nosotros estemos aquí, entonces es para nosotros en el futuro, y creo que también tiene que ver con que logremos establecer como límites y también una visión distinta. Y ahí es donde cada cosa cuenta, y creo que cada acción cuenta, y uno como consumidor creo que tiene que pensar bien antes de elegir sus productos, tiene que pensar en qué está consumiendo, cuál va a ser el impacto, y finalmente eso se va a ir retribuyendo desde todos los que formamos la industria de alguna forma. Sí, efectivamente, con ese llamado, con esa invitación, quería agradecerles a ustedes por habernos acompañado en este panel de conversación sobre economía circular. Estuvimos conversando de un sinfín de materias, desde la importancia del ecosistema, las iniciativas que han estado implementando en cada una de las entidades, los desafíos que quedan. Nos quedan todavía varios temas también para conversar, es parte también de la gracia de poder tocarlos. Así que quería agradecerles a ti, Verónica Torres, gerente de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago, a Isidro Pereda, gerente de proyecto de Grand SIC de Resimple, a Susan Holzapfel, jefe de área de medio ambiente de SMU, y a Valeria Proboste, gerente de operaciones de terceros y sustentabilidad de Unilever. Muchas gracias por habernos acompañado en este panel de conversación. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Hablamos también, como les decía antes, de la importancia de tener realmente un ecosistema para poder desarrollar lo que es la economía circular, ¿cierto, Karin? Y en parte de ese ecosistema el gobierno también juega un rol bastante importante, y por lo mismo vamos a tener ahora la oportunidad de escuchar a Tomás Sayé, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente, sobre las metas y los objetivos que se han impuesto desde la administración sobre estos temas. Hola, muchas gracias por esta invitación a este ciclo de seminarios que abordará los desafíos y oportunidades de la economía circular en 3 sectores clave de Chile: el retail, la minería y la agroindustria. Actualmente enfrentamos una triple crisis: la crisis del cambio climático por una parte, pero también la crisis de la pérdida de biodiversidad, y finalmente la crisis de la contaminación. La economía circular es una herramienta fundamental que permite superar todas estas crisis, y especialmente la de la contaminación. A través de este modelo que impulsa la innovación, la transferencia tecnológica, el uso eficiente de los recursos y la diversificación productiva, se pueden generar territorios mucho más resilientes frente a todas estas crisis. Chile ha avanzado fuertemente en el modelo de la economía circular a través de distintos instrumentos. Uno de ellos es la hoja de ruta de economía circular, que se publicó el año pasado y que actualmente está en plena fase de ejecución. Este es el instrumento de planificación estratégica de carácter más general de la oficina,
que busca articular y activar a todos los actores de la sociedad para acelerar la transición. Tiene 4 ejes: un eje de innovación circular, en donde se busca que las empresas fundamentalmente vayan encontrando nuevas maneras de hacer sus productos, sus servicios, sus procesos, y que sean maneras de mucho menor impacto ambiental a lo largo de los ciclos de vida. Tenemos también un eje de cultura circular, en donde se trata de impulsar cambios de hábitos, digamos, cambios de formas de vida, cambios también en la información disponible para tomar decisiones respecto a las opciones de vida que toma uno, de forma que se posibilite que las personas escojan estilos de vida y modos de consumo más sostenibles. Tenemos también un eje de regulación, en donde se plantean una serie de iniciativas y acciones para actualizar la regulación del país de forma de que ésta impulse y habilite el modelo de la economía circular. Y tenemos también un eje de territorios circulares, en donde se trata de buscar que las distintas regiones del país vayan haciendo una reflexión y vayan desarrollando iniciativas y acciones que permitan que cada una de las regiones vaya desarrollando su propia versión de la economía circular, adaptada a su vocación productiva y a sus posibilidades. El rol de las empresas en esta hoja de ruta es fundamental, y especialmente en el primero de los ejes, el de la innovación. Son las empresas las que están llamadas a cambiar los modelos de producción para alinearlos con un futuro justo, sostenible para todas y todas. Otro avance fundamental del país ha sido la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Como sabrán, esta ley, que fue aprobada en 2016, mandata a regular a 6 productos prioritarios bajo el régimen de responsabilidad extendida del productor, en el cual los productores deben organizar y financiar a través de sistemas de gestión el cumplimiento de exigentes metas de valorización que se establecen en los decretos de meta del Ministerio de Medio Ambiente, que son un trabajo que nos ha tenido bien ocupados en los últimos años. 2 de estos decretos ya están listos. Y para los productos prioritarios que estos regulan, la REP ya tiene fecha de inicio. Estos son en neumáticos y envases y embalajes. Para el caso de los neumáticos, la fecha de inicio de las metas de la REP es el 20 de enero del 2023, y ya se están constituyendo los sistemas de gestión que deberán cumplir con las metas. Ya han ingresado al Ministerio 4 sistemas de gestión individuales. Además, existen 2 sistemas de gestión colectivos de los que tenemos conocimiento, que están actualmente en trámites de constitución a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Libre Competencia sobre sus bases y estatutos. Y además ya se aprobó el primero de estos sistemas de gestión individuales. Tenemos noticias frecuentes de proyectos de valorización que se están armando, y vemos cómo las empresas ya se están preparando para la puesta en marcha de la red de neumáticos, que permitirá resolver un problema muy presente en distintas regiones del país. Para el caso de envases, las metas corren desde el 16 de septiembre del 2023, y acá también ya ha habido mucho movimiento preparatorio. Se están constituyendo 3 sistemas de gestión colectivos, todos los cuales ya salieron del Tribunal de Libre Competencia y deberían estar prontos a ingresar sus planes de gestión. La red de envases va a llevar a Chile a un nuevo estándar en materia de gestión de residuos domiciliarios, ya que en régimen el 80% de las viviendas del país van a contar con reciclaje puerta a puerta. Además, se trabaja actualmente en los decretos de aceites, lubricantes, pilas y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Al igual que para los otros decretos, los procesos regulatorios de estos decretos han sido intensos, pero también muy enriquecedores. Se ha aprendido a incorporar la mirada de distintos actores para lograr una regulación robusta a través de procesos participativos que han contado con la participación, valga la redundancia, de gestores, productores, el Estado, actores de la sociedad civil, expertos y otros, ¿verdad? Todo lo cual ha nutrido la regulación. Queda, eso sí, mucho camino por recorrer, pero el camino abre un enorme espacio de oportunidades para distintos actores. Por una parte, la REP no va a hacer otra cosa que expandirse, tanto por el despliegue de los sistemas de gestión de envases y neumáticos, a futuro el despliegue de los sistemas de gestión de los otros 4 productos prioritarios,
y más allá aún a partir del despliegue de sistemas de gestión de otros productos prioritarios que seguramente se regularán a futuro, ya que la red no se limita a los 6 productos prioritarios que define la ley, sino que la ley define estos como los primeros, pero perfectamente se pueden incorporar otros a futuro, y eso es justamente lo que queremos hacer cuando haya el espacio para aquello. Pero además de la red tenemos que avanzar fuertemente en otras agendas, una de las cuales, muy importante, es la agenda de residuos orgánicos. Acá también hay un enorme espacio de oportunidad en el cual llevamos años trabajando a partir del proyecto de Reciclos Orgánicos, que después derivó en la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos y sobre lo cual actualmente se trabaja en un proyecto de ley sobre la materia como continuidad de esto. Estamos en eso y sobre esto también vamos a ver varias novedades en lo que viene. Pero aún hay más por hacer. La economía circular aún no permea de igual manera en todos los sectores y por lo mismo esperamos que los sectores aquí presentes sean pioneros en el futuro y puedan avanzar fuertemente en instalar modelos de economía circular en todos sus procesos. Así que hasta ahí quedo. Agradezco nuevamente la invitación y muchas gracias, mucha suerte en lo que viene. Muchas gracias, Tomás Ayé, del Ministerio de Medio Ambiente, jefe de Economía Circular. Y bueno, vamos cerrando. Tuvimos una muy interesante conversación, abordamos múltiples temas, fue súper grato, pasó volando la hora. Muchas gracias a nuestras panelistas y a nuestro panelista, nuestra cuota de inclusión. Y bueno, este es uno de los 3 webinars que hemos diseñado en conjunto con Radio Pauta para abordar y conversar sobre economía circular. El próximo es el 9 de noviembre y ahí vamos a estar mirando la transición circular en la minería. Así que los dejamos desde ya invitados. Los dejamos invitados a eso. Queremos agradecer también a quienes estuvieron conectando con nosotros. Yo te quería agradecer, Karin, a ti también por habernos acompañado en este encuentro. Gracias, Gaby. Hasta la próxima. Y gracias a los que mandaron las preguntas. Efectivamente. Muchas gracias. Gracias por haber participado en este encuentro con nosotros. Hasta una próxima ocasión en noviembre. En nombre de KPMG y Pauta, les agradecemos su presencia y los dejamos invitados para nuestro siguiente encuentro el 9 de noviembre, en el que abordaremos la transición circular en la minería.